Eh, Gloria a Dios, varias veces he hablado esta palabra, este mensaje, pero como vengo diciendo últimamente, cada vez que uno la vuelve a repasar, escuchaba que pastores hace muchos años atrás decían que la oveja rumiaba, ¿no? Y rumiar quiere decir que come y después vuelve a repasar. No es que se queda ahí con la palabra del culto, no, sino que, gloria a Dios, escuchamos la palabra en el culto y allí en su casa nuevamente puede repasar y sabe que Dios le va a hablar más ampliamente y le va a hacer entender cosas que usted no entendió. Por eso que el Señor nos ayude a poder escuchar la palabra del Señor en los cultos y en el hogar, en el trabajo, si tiene la oportunidad de mirar la palabra, vuelve a repasar lo que se habló en el culto y Dios le va a hablar y Dios le va a hacer entender cosas que tal vez no ha entendido. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que de allí sigas más adelante y llegue a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Amén a la palabra del Señor. En aquel entonces no había rey sobre Israel, estaban todavía al frente del pueblo los jueces. El pueblo en aquel entonces se acerca a Samuel y pide rey. Y dice que Samuel se angustió por las palabras que había escuchado. Y el Señor le dice: Samuel, quédate tranquilo, parafraseando el versículo, ¿no? Quédate tranquilo porque no te han despreciado a ti, sino a mí me han despreciado para que yo no reine sobre ellos. Si bien no había un rey físico en Israel, pero sí estaba el Rey de Reyes, aquel rey que siempre salía adelante en cada guerra, en cada batalla, y así de esa manera sacaba triunfante a su pueblo. La cuestión, gloria a Dios, que el Señor le habla a Samuel de un joven. Un joven dice que era hermoso, que era grande en lo físico, gloria a Dios, y ese era Saúl. Se encuentra con Samuel, gloria a Dios. Saúl, su criado, vienen a consultar al profeta por una asna que se habían perdido, gloria a Dios, pero hermano, ellos no llegaron por casualidad al profeta, sino que ya Dios había hablado a Samuel el propósito que él tenía para con Saúl. Y así muchas veces, hermano, la persona no se acerca a la iglesia por casualidad. La persona no se acerca a la casa de un hermano por casualidad. La persona no se encuentra con una persona cristiana por casualidad. Es porque Dios tiene planes y propósitos con nuestra vida. Gloria a Dios. Ellos pensaron que iban por el asunto de las asnas, pero el encontrarse con Samuel era otro asunto muchísimo más importante, porque en esos asuntos estaban los planes de Dios para con la vida de Saúl. Así que, hermanos, adelantándome un poquito en la introducción, Samuel le habla a Saúl y le da a conocer los sucesos que él iba a pasar después que se despida de él. Gloria a Dios. Y el versículo que hemos leído justamente le da a conocer Samuel a Saúl lo que le iba a pasar en el camino. Y le dice en el versículo 3:
y luego de allí siga más adelante y llegues a la encina de Tabor. Hermano, la encina de Tabor, si nosotros miramos a través de la Biblia, hay muchos escenarios que se ha hecho en la encina de Tabor. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios hace lo malo y Jehová lo vende en mano de Jabín, rey de Canaán, dice que en aquel entonces gobernaba una mujer sobre Israel, gobernaba Débora. Y dice que Dios habla a Débora y le dice a Balac: junta a tu gente en el monte de Tabor. Gloria a Dios. Y allí en el monte de Tabor se reúne el pueblo de Dios para pelear con Sisara, con el enemigo. Y usted sabe cuál es el fin. Dios dio la victoria a su pueblo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, qué lindo es que lleguemos a la encina de Tabor, qué lindo que lleguemos al monte de Tabor, gloria a Dios, porque aunque estemos siendo afligidos por el enemigo, creemos y tenemos tal confianza de que Dios nos va a dar la victoria, de que Él va a pelear por nosotros. Y allí dice que, gloria a Dios, se desata aquella guerra. Gloria a Dios, el enemigo fue destruido y Sisara, hermano, fue enclavado allí con una estaca en su frente y el pueblo de Dios pudo cantar un himno de victoria. Gloria a Dios. Así que en el monte de Tabor también se tiene entendido, investigando un poquito, que fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Allí en el monte de Tabor, gloria a Dios, la mayoría pueden entender que allí fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y usted sabe qué pasó en la transfiguración. El rostro de nuestro Señor Jesucristo empezó a resplandecer, a brillar, una voz que se escuchó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd, dando a conocer de que Él era el Mesías, de que Él era el libertador de Israel, de que Él era aquel cordero que vio Juan cuando dijo: he aquí el cordero del mundo, he aquí el cordero, el que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de la transfiguración, también nos trae a memoria, gloria a Dios, lo que pasó Moisés cuando estuvo allí en el monte 40 días y 40 noches, que cuando él desciende, dice que desciende con su rostro brillante, con su rostro iluminado, gloria a Dios, y hasta a tal punto dice que él tuvo que poner como un velo, una cortinita en su rostro. ¿Qué nos quiere decir? Que allí, gloria a Dios, la presencia de Dios reposó sobre Moisés, la presencia de Dios se manifestó allí en la transfiguración, hermano, y allí en el monte de Tabor también podemos, hermano, recibir y que se manifieste la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice que él llegando al monte de Tabor, y la pregunta es esta: ¿hemos llegado al monte de Tabor? ¿Hemos, gloria a Dios, llegado a poder, hermano, recibir la presencia del Señor, a poder recibir la liberación del Señor, así como Dios liberó al pueblo allí en aquel entonces a través de la mano de Débora? Hemos llegado al monte de Tabor y hemos podido recibir o sentir que la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida. Así como Moisés también, que descendió con el rostro iluminado y descendió con la tabla en su mano y así entregó aquellos estatutos al pueblo. Que el Señor nos ayude, hermano, gloria a Dios, a que podamos recibir la presencia del Señor. Gloria a Dios, podamos acercarnos al monte de Tabor. Hay muchos pasajes que hablan sobre el monte de Tabor, pero solamente seleccioné estos dos pasajes para que podamos entender, hermano, qué es lo que representa en parte el monte de Tabor. Allí en el monte de Tabor el pueblo recibe la liberación. Allí en el monte de Tabor el Señor se transfigura, gloria a Dios. Y que el Señor nos ayude a poder acercarnos, llegar al monte de Tabor para ver la mano de Dios obrar a nuestro favor.
Y dice a continuación del versículo: te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Betel. Y cuánta riqueza hay en esa partecita del versículo, porque el profeta Samuel le dice a Saúl: vas a encontrar 3 hombres que suben a Betel. Y Betel quiere decir casa de Dios. Así que aquellos hombres que estaban en el camino se dirigían a la casa de Dios, se dirigían a la presencia de Dios. Hermanos, hoy en día está muy moderno los comentarios que se usan, ¿no? Y hasta muchos dicen: pero no hace falta ir a la iglesia. Si yo en mi casa oro, yo en mi casa tengo una guitarra y puedo alabar al Señor. Yo en mi casa tengo un teclado y puedo alabar al Señor. La hora que se reúnen los hermanos allá en la iglesia, yo en mi casa estoy orando junto con ellos, así que estoy cumpliendo el mismo deber, la misma, gloria a Dios, la misma alabanza yo le estoy dando al Señor. Y hasta mucho hacen esa clase de comentario, ¿no? Y está perfecto que alabemos al Señor en el hogar. Está perfecto de que toquemos los instrumentos en el hogar. Pero la Biblia nos habla en cientos de versículos de que el hombre debe acercarse a Betel, debe acercarse a la casa de Dios, debe acercarse a ese punto de reunión, gloria a Dios, que el Señor un día estableció, que un día se le dedicó al Señor para que su pueblo se reúna y así alaben y glorifiquen al Señor. Hasta muchos dicen: pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí están todos divididos y ahí está el hermano este y el hermano lo otro? Nada, prefiero quedarme en mi casa. Hermanos, no es correctamente ese comentario, no es correcto ese pensamiento. Por eso vamos a mirar la palabra del Señor para que nos quede firme de que nosotros debemos congregar, debemos llegar a Betel, debemos llegar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. El libro de Zacarías, miramos. El libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Así que Saúl se acercaba a Tabor. Hemos visto lo que sucedió en Tabor. Hubo liberación, hubo manifestación de la gloria de Dios. Y se encontró con 3 hombres que subían a Betel. Subían a la casa de Dios. No es como algunos dicen: no hace falta que yo congregue, no hace falta que yo vaya a los cultos. Si estoy haciendo el mismo trabajo, el mismo deber, cumplo las mismas obligaciones. En mi casa oro, en mi casa canto, en mi casa toco la guitarra, teclado, no hace falta. Mire por favor la palabra del Señor en esta preciosa noche. Libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 16 y 17. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Amén a la palabra del Señor. Así que dice: lo que sobrevivieren a las naciones que vinieron contra Jerusalén. Hermano, y si vamos al caso y si podemos entender este versículo de esta manera, nosotros hemos sobrevivido a este mundo. Hemos sobrevivido al pecado, porque un tiempo cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecado, cuando no había esperanza, cuando el hogar estaba destruido,
cuando ya no teníamos esperanza de vivir, cuando ya estaba aquella enfermedad terminal que para la ciencia no había más remedio, que cuando estábamos allí en la calle despreciado, hermano, por la sociedad deseaba nuestra muerte, deseaba lo peor para nosotros. Un día llegó nuestro Señor Jesucristo, llegó aquel que da la vida, como Él mismo dijo. Gloria a Dios que Él, hermano, vino a dar vida y vida en abundancia. Llegó a nuestra vida, gloria a Dios, y aquel que estaba muerto en delitos y pecado pudo sobrevivir, pudo acercarse a la presencia del Señor. Aquel hogar que estaba destruido, que ya no había más esperanza, hermano, ese hogar pudo sobrevivir. Gloria a Dios. Aquel que tenía la enfermedad terminal, el Señor llega y sana aquella enfermedad, pudo sobrevivir, y eso es motivo suficiente para que nosotros nos acerquemos a la presencia de Dios, para adorar a nuestro Rey, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay motivos, hermano, hay motivos para adorar al Señor? Nuestro hermano Felipe anoche hablaba y él decía que escuchaba una alabanza y esa alabanza decía: hay millones de motivos. Y nuestro hermano, mientras escuchaba la alabanza, dice: parece que está exagerando, y en un momento él se pone a pensar y dice: el poder levantarse es un motivo para alabar a Dios. El poder abrir los ojos es motivo para poder alabar a Dios. El poder escuchar es motivo para alabar a Dios. El poder ver es motivo para alabar a Dios. El poder caminar, el poder trabajar, el poder tener la familia, el poder tener un techo, hermano, y puedo seguir mencionando los motivos que nosotros tenemos para alabar a Dios. Así que, gloria a Dios, acá la palabra daba una ordenanza de todas aquellas personas que sobrevivieron de las naciones que habían venido en contra de Jerusalén. Debía subir a Jerusalén para alabar al Rey, para adorar al Rey, gloria a Dios, y así celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde el pueblo de Dios moraba en carpa, en cabaña, haciendo memoria de aquellos 40 años, hermano, que estuvieron en el desierto. Y usted sabe qué dice el libro de Deuteronomio: acuérdate de esos 40 años que te traje por el desierto, que su vestidura no se envejeció, sus pies no se hincharon, sus calzados no se envejeció, no le hizo falta comida, no le hizo falta agua, no le hizo falta nada. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es motivo de celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez no le pongamos un nombre del culto de los tabernáculos ni nada de esas cosas, sino que es motivo, gloria a Dios, de venir a adorar al Rey. Porque andando en este mundo, andando en este desierto, hemos podido sentir que Dios estuvo en todo tiempo con nosotros, y Él nunca nos hizo faltar nada. Por eso es motivo de subir, gloria a Dios, a Jerusalén. Es motivo de subir al punto de reunión, a la casa del Señor, a Betel, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 dice: y acontecerá que lo de la familia de la tierra que no subiera a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Aquella familia, aquella persona que no subía a Jerusalén, que no subía, simplificando este comentario, que no se iba al culto, que no se iba a adorar, que no se iba a cantarle a nuestro Dios. Dice que Dios no iba a enviar lluvia, hermano. No iba a enviar esa bendición del cielo.
Por eso hay personas que tal vez no están congregando y piensan que le sirven al Señor del hogar pero Señor, si yo todos los días acá en la casa hago esto, hago lo otro, te busco, Señor, y no pego una y tengo una sal y usted le puede poner el nombre que quiera, ¿no? Es porque la ventana de los cielos se cerró. La lluvia no está cayendo sobre su vida, sobre su familia. Y cuando no hay lluvia, usted sabe lo que pasa. Esa planta empieza a marchitarse, esa planta empieza a secarse hasta que la planta muere, no tiene vida. Y así, hermano, hay personas que el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha metido pensamiento en su cabeza de no congregar con tal ellos oran, de no congregar con tal ellos cantan, de no congregar con tal ellos están en la casa allí sirviendo al Señor supuestamente, pero tienen la ventana de los cielos cerrada porque no reciben la lluvia, no reciben la bendición de Dios, no reciben la presencia del Señor y se acostumbran a vivir de esa manera. Pero usted sabe lo que tenemos que hacer en esta noche para poder recibir lluvia. ¿Usted quiere que los cielos se abran, hermanos? ¿Usted quiere recibir esa lluvia de parte del Señor? Debemos acercarnos a Betel. Debemos adorar al Rey. Debemos, gloria a Dios, engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracia por todos los beneficios que Él ha hecho en nuestra vida. El libro de los Salmos, capítulo 103, el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de su beneficio. Y empieza a dar una larga lista, porque Él es el que te corona de favores y de misericordia. ¿Acaso usted no ha recibido favor de Dios? ¿Acaso no ha visto la mano de Dios obrar a su favor de su familia, a favor de sus hijos? Sus hijos tal vez allí salen temprano para la secundaria, para el colegio, y cuántos accidentes ocurren, cuánto robo ocurren, pero el Señor cuida a su hijo. Ahí está la mano a favor de su hijo, a favor de su vida. Es motivo suficiente para no olvidarse de los beneficios que el Señor ha hecho en nuestra vida, hermanos. El salmista decía que, gloria a Dios, anhelaba estar en la presencia del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 4, miramos la palabra del Señor. Que pueda haber ese anhelo en nuestro corazón. Fíjese lo que el rey David le demandaba o le pudo demandar al Señor. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Así que ahí vemos algo muy importante. Una petición, algo que el salmista le pedía a Dios, pero también en esa parte vemos el obrar de la persona, el obrar del rey David. Porque por ahí escuchamos esto, hermano. Escuchamos: sí, hermano, yo le pido a Dios que quiero congregar, que yo quiero ir a la iglesia, pero ya va a llegar el tiempo del Señor. No, el tiempo del Señor es todos los días. Había, gloria a Dios, una hermana un día y bueno, pasó a agradecer y dijo: hermano, pido perdón al Señor porque ayer no vine. Bueno, el Señor sabe, capaz que quiso que yo no venga. Dice: no, hay cientos de versículos en la palabra del Señor que Dios incita a que el hombre debe congregar. Bueno, hermano, se me complicó un poquito, capaz que el Señor me estuvo guardando de algo. Yo creo que Dios le va a guardar si usted tiene ese anhelo de estar en la casa del Señor. Porque el Señor va a ver el peligro que usted va a pasar, pero el Señor va a decir: está en peligro, pero el corazón de Él quiere estar en mi presencia. El corazón de Él quiere venir a alabar, a glorificar, y allí el Señor va a mover su mano a favor de usted y lo va a guardar, lo va a libertar. Por eso el salmista decía: esto he demandado a Jehová,
y esto buscaré. Es ahí donde vemos el obrar de la persona. Señor, yo te pido, Señor, que pueda estar en tu casa de oración hoy, Señor. Y es ahí donde el hombre también empieza a poner de su parte. Ya ve que llega la hora del culto, ya empieza a prepararse. Empieza ahí a acomodarse su camisita, sus vestidos, su corbata. Yo le pedí al Señor que quería estar en el culto, que Él me ayude y yo voy a buscar. Voy a poner de mi parte. Me voy. Gloria a Dios. Y se van a presentar muchas cosas, hermano. Se van a presentar muchas cosas. Pero es ahí, esta buscaré, esta petición que te estoy pidiendo, esta voy a buscar, Señor. Yo me voy. Y se va y glorifica al Señor en la casa, allí en Betel. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Qué hermosa petición, hermano. Qué hermosa petición le pedía el rey David a Dios. Y que Dios nos ayude también a nosotros. Señor, yo quiero estar en tu casa todos los días de mi vida, Señor. Señor, no permita, no deje que entre mi pensamiento en mi corazón, Señor, el pensar en quedarme, el pensar en abandonar, Señor. Señor, yo quiero estar todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder decir, Señor, yo quiero estar en tu casa, para contemplar tu hermosura, para contemplar el obrar en mi vida, en la vida de mis hermanos. Porque realmente Dios se manifiesta, hermano, en cada vida. ¿Cuánto testimonio podemos escuchar? Gloria a Dios. Allí entre los hermanos, lo que Dios ha hecho. Y aunque muchas veces estamos medio desanimados, medio cansados, aunque muchas veces estamos medio afligidos, pero nos acercamos a la casa de Dios, escuchamos una alabanza y esa alabanza empieza a ministrar nuestra vida y sentimos que el Espíritu Santo empieza a fortalecernos, empieza a levantarnos. Escuchamos la palabra del Señor, quien nos habla y nos dice, no te quedes, sigue adelante. Anoche el Señor nos hablaba y decía, no mires a Sodoma y Gomorra, porque si miras a Sodoma y Gomorra vas a quedar postrado en el camino. Vas a quedar allí, gloria a Dios, a la mitad del camino. Mira los montes, corre a los montes, corre a la presencia del Señor. Y tal vez justamente alguno ha ido, Señor, yo no sé si seguir, no sé si avanzar. Y viene la palabra, no te quedes, no mira hacia atrás, corre a los montes, corre a los montes. Y uno, amén, Señor, tú me estás hablando. Por eso es necesario acercarnos a Betel, es necesario acercarnos a la presencia del Señor, porque allí en Betel los cielos están abiertos, el Señor derrama de su bendición, el Señor nos fortalece, el Señor habla a nuestra vida, hermano, y podemos recuperar fuerza y seguir hacia adelante. Libro de los Salmos, capítulo 84. Libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 1 y 2. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dicen que cuando el rey, el salmista, escribió este salmo,
se encontraba alejado de Jerusalén, alejado, gloria a Dios, de ese punto donde él se tenía que acercar para adorar, para alabar, para glorificar a nuestro Dios. Y allí a la distancia, porque él no se podía acercar porque estaba siendo perseguido por Saúl, allí a la distancia dice que él miraba, gloria a Dios, y había ese anhelo de poder estar allí en los atrios, de poder estar en la presencia de Dios. Un tiempo estábamos trabajando juntos con nuestro hermano Felipe, y los días de reunión por ahí, hermanos, salíamos medio tarde del trabajo y por ahí los colectivos se retrasaban y por ahí iban llenos, no paraban, y había un afligimiento en nosotros de poder llegar a la casa de Dios, de poder llegar a la presencia del Señor. Y era tanto el afligimiento que había que hasta nos poníamos nerviosos, ¿no? Pero queríamos llegar a la casa de Dios, queríamos llegar a la presencia del Señor. Hay esa preocupación. ¿Usted se aflige? Cuando sale del trabajo y tal vez viene manejando allí y ve el tránsito, su corazón se aflige. Ay, Señor, quiero llegar a tu casa. Señor, abre los caminos porque quiero llegar al culto, Señor. O cuando viene manejando ahí y bueno, había tránsito, así que no me van a decir nada. La excusa perfecta para llegar tarde o para no ir al culto se me hizo. El corazón, hermano, ¿cómo está? El corazón tiene que estar afligido. El corazón tiene que estar ahí. Señor, quiero llegar, Señor. Quiero llegar, mi alma anhela. Si su alma no anhela estar en la presencia de Dios, si su alma no se aflige cuando hay ciertos impedimentos de llegar a la presencia de Dios, hermanos, empezó a ver el problema. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Usted siente que su alma se aflige cuando se le va los minutitos, cuando no puede llegar. Su alma anhela poder estar en la casa de Dios, poder alabar al Señor. Y me gustaría cantar este himno al Señor. Y me gustaría cantar esta alabanza y me gustaría estar con mis hermanos. Y me gustaría que los hermanos del coro canten esta alabanza, aquellos que no cantan como yo, ¿no? Yo no canto, hermano, porque si tuviera que cantar, creo que los hermanos irían. Pero cuando veo que algún hermano empieza a cantar, yo empiezo a cantar, cosa que se entreviere mi voz ahí. Pero, hermanos, hay ese afligimiento de que muchas veces no podemos llegar a la presencia del Señor. Eso había en el corazón, en el alma del salmista. No podía acercarse por motivo de persecución, pero él decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. No solamente había un anhelo, sino que ese anhelo ardía con fuerza de poder estar en los atrios. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Y muchas veces hay ese anhelo en nuestro corazón, pero la carne se siente cansada. Hay ese anhelo de estar en la presencia del Señor, pero la carne quiere quedar ahí tirada, acostada. La carne como que se apoca un poco, ¿no?
Pero el salmista decía, mi corazón, mi carne, aunque mi carne quiera quedarse acá, no, voy a arrastrar mi carne, vamos al culto, porque lo que hay dentro de mi corazón es más fuerte que la carne. Por eso el libro de Romanos habla y dice, gloria a Dios, que aquel que vive conforme a la carne, en las cosas de la carne se ocupa. Pero aquel que vive, gloria a Dios, en el Espíritu, en las cosas del Espíritu se ocupa, hermano. Que Dios nos ayude. Hay ese anhelo, se aflige nuestra alma de poder estar en la presencia del Señor. Último versículo con respecto a subir a Betel, a subir a la casa de oración. Libro de Hebreos, capítulo, gloria a Dios, 10, versículo 25. No se sabe con exactitud quién escribió la carta a los hebreos. La mayor parte dice que escribió el apóstol Pablo, pero gloria a Dios, no se trata de rompernos la cabecita en saber quién escribió o quién escribió, sino que lo más importante es qué lo que nos dice la palabra, qué es lo que nos habla. Y acá nos deja un mensaje tan claro de que el hombre no debe dejar de congregarse. Dice así, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El escritor que escribía la carta a los hebreos le podía aconsejar y le decía, no dejando de congregar. Porque alguno tal vez decía, yo puedo orar de mi casa, puedo cantar al Señor de mi casa, la hora que ustedes están alabando, hermano, yo lo hago de mi casa, así que yo también estoy en comunión y estoy ahí. No, el escritor decía, no dejando de congregar, no dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Tristemente, hermanos, un versículo que se está viviendo en este tiempo, que para muchos el dejar de congregar se ha hecho costumbre. 2 meses congregan, 6 meses no congregan, vuelven, 2 meses congregan y 1 año no congrega. Y que Dios nos ayude a que no se haga costumbre dejar de congregar, faltar a los cultos, sino que pueda haber ese anhelo que había en el alma de David, en el alma del salmista, que decía, mi alma quiere estar en la presencia de Dios, mi alma quiere estar en los atrios de Jehová, mi alma quiere alabar, quiere glorificar al Rey. Imagínense qué pasaba en esa alma que no podía estar en la presencia del Señor. Pero aquí la palabra nos habla y nos dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, aconsejándonos. Hermano, no se quede. Y cuanto más si vemos que el día se acerca. Mire, hermano, la maldad que hay en este mundo. Se está cumpliendo la palabra que la maldad se multiplicaría. Póngase a pensar que años atrás no se veía la maldad como hoy en día se ve a la luz del día, se ve en la calle, en las esquinas. Terriblemente lo que está pasando hoy en día. Cosas que no se veían hace 20, 30 años atrás. Yo tengo 27 años, pero había cosas que yo no veía en la calle y hoy en día la veo. Eso es porque la maldad se está multiplicando. Estamos viviendo en los tiempos, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y eso es, hermano, para que nosotros ciñamos nuestros lomos y nos preparemos y estemos en comunión con el Señor. No nos quedemos, sino que cada día esforcémonos a poder buscar más la presencia del Señor. Terminamos con ese punto de que aquellos hombres subían a Betel
hemos visto que es necesario congregar. Hemos visto que es necesario adorar a Dios. Hemos visto que si no subimos a adorar a Dios, la bendición se corta, las ventanas de los cielos se cierran. Hemos visto que el salmista afligía su alma porque quería estar en los atrios, quería adorar al Rey. Hemos visto el consejo del escritor, gloria a Dios, a los hebreos, que no dejemos de congregar. Volvemos a 1 Samuel capítulo 10, versículo 3. Y luego que de allí siga más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios, en Betel, llevando uno 3 cabritos. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar aquellos que suben a Betel, aquellos que se acercan a adorar a Dios. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que traemos delante de la presencia de Dios? La Biblia nos habla que Abel y Caín se acercaron a Dios para traer sus ofrendas. Y dice que se acercó Caín y Dios miró a Caín y miró su ofrenda. Y Dios no se agradó. Dios miró a Abel y miró su ofrenda. Hermanos, muchas veces nosotros nos preocupamos, y eso está perfecto, de que nos preocupemos qué vamos a traerle al Señor. El que es cantor se preocupa en cantar una alabanza, en ensayar, en practicarla, en tocar sus instrumentos, porque quiere que salga de la mejor manera, gloria a Dios, esa ofrenda que va a traer delante del Señor. Aquellos que predican, por supuesto que tienen que estar en la presencia de Dios, pidiendo la dirección, pidiendo gracia, presencia de parte de Dios, meditando la palabra del Señor para poder traer lo mejor al pueblo, a los hermanos. El programa anterior hablaba de que, gloria a Dios, el obrero tenía que trazar bien la palabra de verdad. Y justamente nos habla de que, gloria a Dios, la persona trate de trazar, de predicar, gloria a Dios, la palabra del Señor con un conocimiento correcto, un conocimiento amplio, estando seguro de lo que está hablando, de lo que está predicando. Gloria a Dios. Porque por ahí se escucha y dice, no sé por qué estoy hablando esto. No, nosotros tenemos que saber por qué estamos hablando. Gloria a Dios. Porque el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel se paraba con toda confianza y ellos decían, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, y podían entregar ese mensaje de parte de Dios. Está bien de que nosotros nos preocupemos, ¿qué ofrenda? ¿Qué le vamos a presentar al Señor? Pero lo más importante que tiene que haber en nuestra vida es cómo nos presentamos. Porque el primero, gloria a Dios, o la primera cosa que Dios ve, dice, y miró a Caín y miró su ofrenda. Miró a Abel y miró su ofrenda. A la primera persona, o lo primero que Dios mira es al ofrendante, a la persona que se acerca a traer esa ofrenda, que se acerca a la presencia del Señor. Y muchas veces la ofrenda es hermosa, muchas veces la ofrenda es perfecta, el sonar de los instrumentos, la afinación de la voz, el mensaje es con un conocimiento amplio. Pero el corazón no es conforme a la voluntad de Dios. La ofrenda de Caín no era mala. El problema no estaba en la ofrenda, el problema estaba en el corazón de Caín. Porque empezó a tener celo, envidia. Y como dije en el programa anterior,
El celo lleva a la muerte. El hombre que cela a su esposa muchas veces le levanta la mano, muchas veces le lleva a asesinarla. Asimismo, la mujer que cela a su esposo lleva a esos conflictos terribles que muchas veces no hay remedio. Y eso es lo que pasó por el corazón de Caín. El tener celo de su hermano le llevó a matar a su propio hermano. Y eso estaba ahí en el corazón de este varón. Y acá dice que subían 3 hombres a Dios, a Betel, y uno llevaba 3 cabritos. Y vamos a mirar a través de la palabra del Señor qué es lo que significa, qué es lo que representa los cabritos. Capítulo 27 del libro de Génesis. Capítulo 27 del libro de Génesis. Versículo 15 y 16. Miramos así. Y tomó Rebeca, libro de Génesis, capítulo 27, versículo 15 y 16. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió su mano y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Así, de esa manera, gloria a Dios, Rebeca y su hijo Isaac, gloria a Dios, así de esa manera Rebeca, la madre de Jacob, engañaron a Isaac. Así que, mirando a través de la palabra del Señor, que el cabrito representa el engaño. Dice que Jacob no tenía vello, pero se puso piel de cabrito, cosa que cuando Isaac, su padre, gloria a Dios, lo toque, tantee, piense que sea su hermano Esaú. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a no subir a Dios a Betel con el cabrito, con el engaño. Porque muchas veces engañamos al hermano, engañamos a la hermana, engañamos a la iglesia. Nos ponemos las pieles de cabrito para aparentar que somos una persona, pero en realidad no somos la persona que la otra persona piensa que somos. Disculpen si se me hizo un trabalengua, pero lo que quiero decir, que hay muchos que suben a Dios a Betel con sus pieles de cabrito, para que cuando le vea al hermano, para que cuando le vea el pastor, digan: ah, este es un hermano, es temeroso de Dios, ah, este es el hermano. Pero en realidad no es lo que está aparentando ser. Es otra persona. Es una persona que no tiene temor a Dios, una persona que no está en comunión con Dios, una persona que no santifica su vida delante de la presencia de Dios. Y hasta muchas veces parece que es un siervo y parece que es una sierva y parece que es un hermano, pero está la piel de cabrito. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, que si subimos a Betel, que sea, gloria a Dios, con un corazón íntegro delante de la presencia de Dios. Que si subimos a Dios a Betel, que sea un corazón genuino, un corazón verdadero delante de la presencia de Dios. Así que el cabrito representa al engaño. Muchas veces queremos engañar a las personas que nos rodean. Dios nos guarde y nos ayude. Libro de Génesis, capítulo 37, versículo
versículo 31. Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 37, versículo 31 y 33. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a sus padres. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Sus hermanos, los hermanos de José, aquellos que leen la Biblia, saben la historia de José, este varón que fue despreciado por sus hermanos, que fue tirado dentro de una cisterna, y según lo que se tiene entendido, dice que en el tiempo que lo habían tirado a José en la cisterna, esa cisterna tenía que estar llena de agua. José tendría que haber muerto ahogado, pero no, aquella cisterna estaba vacía. Gloria a Dios, porque José ya estaba en los planes del Señor. Hermano, usted se va a preguntar: ¿cuánto tiempo anduve alejado del Señor? ¿Cuánto tiempo anduve en camino de muerte, en peligro de muerte? Gloria a Dios, pero el Señor me guardó. Es porque el Señor ya tenía planes con ustedes. Yo cuando me acerqué al Señor empecé a analizar y decía: estuve en el conflicto estuve en el otro conflicto, estuve en esta pelea, estuve en la otra pelea, y podía ver que mis compañeros salían con la cabeza rota, sangrando, algunos se desmayaban por los golpes. Y decía: ¿por qué no estaba yo? Como parece que iba a hacer algo. Pero ahí está el hombre, ¿no? Muchas veces sacando pecho que él sabe pelear y él sabe hacer ciertas cosas y a él nadie le gana. Pero cuando me acerqué al camino del Señor pude entender de que Él ya me estaba guardando, de que Él ya estaba, gloria a Dios, protegiéndome, encaminando mi vida para que mi vida esté en la presencia de Dios, porque Él tiene planes y propósito conmigo. Y así también usted, si todavía está en este mundo y siente, gloria a Dios, que el Señor lo está guardando y siente que el Señor lo está protegiendo, es porque Él tiene planes con su vida. Y allí lo tiraron a José en aquella cisterna, lo sacan de aquella cisterna, lo venden a los ismaelitas. Toman la vestidura, la túnica de José, matan un cabrito y con la sangre de aquel cabrito mancharon aquella túnica, la destrozaron y así engañaron a su padre, a Jacob. Y así como Jacob había engañado a su padre Isaac, él también fue engañado. Porque todo lo que el hombre todo lo que el hombre siembra, también va a cosechar. Que Dios nos guarde, hermanos. El apóstol Pablo decía: no erréis, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, el hombre también va a cosechar. Así como Jacob en su tiempo de juventud había engañado a su padre Isaac, así también en su tiempo de vejez sus hijos estaban engañando a Jacob. ¿De qué manera? Con la sangre de un cabrito. Que Dios nos ayude, hermanos, a no venir con engaño, a no venir con aquello que no pertenezca a la adoración a Dios. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, decía: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna alabanza, alguna virtud, en esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Pero muchas veces hay personas que no vienen con estos pensamientos que trae pureza, que trae adoración a Dios, sino que vienen
con otros pensamientos, con otras cosas delante de la presencia de Dios, como por ejemplo el engaño. Engañan a la iglesia, engañan al pastor y se hacen ver como si fuera que son personas santas, pero en realidad no lo son. ¿Cómo subes en esta noche a Betel? Sube con cabritos, con engaños, con falsedad, con cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. O sube con esa alma que anhela estar en la presencia de Dios para alabarle y glorificarle. Génesis capítulo 38, versículo 16 y 17. Aquí la palabra nos habla de Judá y Tamar. Judá dice que tenía hijo. Sus hijos toman como esposa a una mujer, Tamar. Aquel que tomó como esposa a Tamar dice que muere. Y como en aquel entonces estaba aquellas leyes que si no había dejado descendencia el hermano, gloria a Dios, debía tomar como mujer el hermano que le seguía y así sucesivamente. Pero dice que todos los hermanos que le habían tomado como mujer a Tamar, dice que murieron. Y había uno que era pequeño todavía. Y dice que aquella mujer quedó sola, esperando que aquel niño crezca para poder formalizar su hogar. Gloria a Dios. Pero en ese lapso que aquella mujer estaba sola, dice que Judá se paseaba por las calles y vio una persona que tenía ahí atavios de ramera. Y pasó una vez y pasó una segunda vez. Y aquella mujer siempre estaba allí parada en el mismo lugar. Dios nos guarde, nos ayude, hermano. El libro de Proverbios dice: escápate como la gacela del cazador y como la ave de las manos del cazador, de las armas del cazador, perdón. Gloria a Dios, una vez pudo esquivar, 2 veces pudo esquivar, pero la tercera vez este varón ya no pudo esquivar, sino que se acercó a aquella mujer, le dice: acuéstate conmigo. Y le dice: ¿tú qué me vas a dar? Le dice aquella mujer. Y la mujer, fíjese lo que le responde, capítulo 38, versículo 16 y 17. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, que representa en este versículo el adulterio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí aquel varón, hermano, se había apartado una vez, 2 veces del camino. Pero aquella mujer seguía todos los días en ese camino. Hasta que aquel varón se acerca, dice: déjame llegarme, déjame acercarme a ti, déjame estar contigo. Y la mujer le dice: ¿qué me vas a dar? Y este varón responde: te voy a dar de mi ganado un cabrito, pero déjame que me acueste contigo. Y allí aquella mujer, hermano, accede. Pasa el tiempo y aquella mujer queda encinta. Y se entera Judá de que su nuera estaba embarazada y dice: esta falló, esta adulteró, esta es una pecadora. Y él, haciéndose el justo, él, gloria a Dios, como juzgando esa situación como si fuera que no había hecho nada. Y aquella mujer, cuando estaba en medio del juicio, dice: del hombre que estoy encinta son estas cosas.
y entrega lo que le había dado Judá, el báculo. Y Judá dice: ella es más justa que yo. Hermanos, Dios nos guarde, Dios nos ayude. El mismo carácter tomó el rey David cuando llega Natán con aquella reprensión y le habla a través de aquella parábola y le dice: había un hombre que tenía una oveja, una sola oveja, que la había cuidado, la había criado entre sus brazos. Vino un caminante y había un hombre rico que tenía millones de ovejas, pero no tomó oveja de su rebaño, de su ganado, sino que tomó aquella pobre oveja. Y el rey David, queriendo usar la autoridad, dice: ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. Hermanos, ¿qué hay en el corazón? ¿Con qué subimos a Betel? ¿Con qué subimos a Dios? ¿De qué manera nos acercamos a Dios? Hay engaño, hay adulterio, murmuraciones, blasfemias, divisiones, falta de amor. ¿Cuántas cosas puedo mencionar en esta noche? ¿Qué es lo que hay? Y tal vez después nos ponemos aquellas pieles de cabrito para aparentar que somos gentes importantes, gente recta, justa, como dijo Judá. Esa mujer es una pecadora, como dijo David, ese hombre debe morir. Y solamente tenemos la piel de cabrito y no aquella presencia de Dios que es caracterizada como lo genuino, como lo verdadero. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ir, gloria a Dios, avanzando con el tema. Hay mucho que hablar sobre estos puntos, pero vamos a avanzar. Volvemos a 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 3. Dice que un hombre llevaba 3 cabritos, otro 3 tortas de pan llevaba. Gloria a Dios. Y vamos a ir mirando a través de la palabra del Señor qué es lo que representa el pan. 1 de Corintios vamos a mirar, capítulo 10, versículo 16 y 17. Capítulo 10, versículo 16 y 17, miramos qué es lo que representa el pan. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, son los hermanos. Así que el pan representa la comunión con Dios. El pan representa la comunión con los hermanos. Podemos subir a Dios. Podemos acercarnos a Betel con ese pan en nuestra mano. De poder abrazar a los hermanos. De poder hablar con los hermanos. De poder estar en comunión con los hermanos. ¿O será que subimos con la mano vacía? Que el pan no está en nosotros. Y es allí donde empezamos a murmurar. Es allí donde empezamos a mirar mal. Es allí donde actuamos como Caín, que matamos a nuestros hermanos. El apóstol Juan decía que aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Esa persona que aborrece a su hermano no sube con el pan. No se acerca a Dios con el pan, porque el pan representa la comunión con los hermanos, la comunión con nuestro Señor Jesucristo. El pan representa muchísimas cosas, hermanos. El pan representa a la hospitalidad.
El pan representa la palabra de Dios. Vamos a mirar unos puntos. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4. El pueblo andando en el desierto, 40 años. El pueblo tenía hambre porque eso es el pan. El pan es un alimento, una sustancia vital, por decir así, para nuestra salud, para seguir con vida. Aquella persona que no se alimenta pasaría unos días y ya después se empezaría a sentir débil. Y si no entra bocado en su boca, llegaría a tal punto que moriría. Pero si esa persona se alimenta correctamente, adecuadamente todos los días, gloria a Dios, su cuerpo va a estar fortalecido, físicamente va a estar fortalecido. Así como el pan representa la palabra del Señor, si usted no se alimenta de la palabra del Señor, usted también va a empezar a debilitarse. Usted también va a empezar a sufrir la desnutrición espiritual. Y va a llegar al punto de que va a morir espiritualmente. Libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 14. Dice así, versículo 4, perdón. Y Jehová dijo a Moisés: y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El pueblo tenía hambre en el desierto. El Señor le dice: yo voy a enviar pan del cielo. El pueblo cada mañana, cada día debe salir a buscar su porción, su ración. Eso también nos habla del obrar de la persona. Porque la palabra, el pan, siempre está a nuestro alcance. Siempre está delante de nuestros ojos. Gloria a Dios, depende de nosotros que nosotros hagamos ese esfuerzo de poder juntar el pan, de poder levantar el pan. Y este versículo tiene un significado muy grande, porque el pueblo debía salir a las mañanas, antes que el sol caliente. El pueblo ya tendría que haber juntado el pan, el maná, el pan del cielo. Eso nos habla de que el cristiano tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que alimentarse, tiene que salir antes que venga aquel sol arrasador. Y aquel sol que representa a las luchas, a las pruebas, a las situaciones difíciles. Ya el cristiano tiene que haber salido a buscar el pan y tener su ración diaria. Que aunque el sol empiece, gloria a Dios, a matar, por decir así, a calentar, a hacer derretir, porque le agarraba el sol al pan y el pan se derretía, por decir así. El cristiano ya tiene que tener almacenado el pan allí dentro de su corazón. Subimos con el pan, nos acercamos a Dios con el pan. Usted siente que cuando el sol empieza a salir, hablando espiritualmente, usted siente que cuando el sol empieza a salir, usted no se preocupa porque tiene la ración preparada, tiene la ración almacenada, tiene la palabra dentro de su corazón. O siente de que el sol empezó a calentar y usted no tiene nada y empieza a tener hambre y empieza a sentirse debilitado y ya empieza a desmayarse. Porque hay personas que, aunque no desayunen, hay personas que aguantan un poquito más, ¿no? No comen un día, 2 días y empiezan a sentir debilidad. Pero hay personas que con que no desayunen a la mañana ya andan medio ahí a los tumbos. Gloria a Dios. El pan
El pan todas las mañanas, el pan todos los días. Ese pan que alimenta nuestra alma. Esa ración almacenada en el granero que es nuestro corazón, para que cuando vengan los días malos, nosotros estemos con el granero preparado, lleno de la palabra del Señor. El pan, hermanos, el pan también representa la misma presencia de Dios. Libro de Éxodo, allí unas hojitas más adelante, capítulo 25, versículo 30, cuando Dios le manda hacer la mesa, gloria a Dios, la mesa para poner el pan de la proposición. El pan de la proposición se puede entender como pan de la presencia o pan del rostro. ¿Por qué? Porque ese pan estaba delante de la presencia de Dios continuamente. Leemos el versículo para que hallemos firmeza. Capítulo 25, versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Gloria a Dios. El pan de la proposición, el pan de la presencia, como se puede entender sencillamente, el pan del rostro, porque estaba delante de la presencia de Dios. Subimos con el pan, haciendo representación que nuestra vida está delante de la presencia de Dios. Subimos con el pan, haciendo semejanza de que nuestra vida continuamente está delante de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. El pan también representa la comunión con los hermanos, compartir con los hermanos. Último versículo sobre el punto del pan, que es un versículo muy importante en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos difíciles donde hay separaciones de ministerios, hay separaciones de hermanos, no se pueden ver, ya no se comparte. Hermanos, yo siempre miro al finalizar de las reuniones aquí en la iglesia donde estamos trabajando, donde estamos sirviendo al Señor, y siempre lo he recalcado con los hermanos, con la sierva del Señor, siempre lo he recalcado, que termina la reunión, las hermanas corren a calentar agua para tomar un té, para tomar un mate cocido. Y ya las hermanas vienen con una bandeja y traen galletita, traen piseta, traen lo que ellos han podido juntar, lo que han podido traer para compartir con los hermanos. Es un punto que resalto, gloria a Dios, todas las veces que tenemos la oportunidad, y que eso nunca se deje de hacer. Que eso nunca se deje de hacer. Hermano, porque así empezó la iglesia primitiva. Por eso vamos a leer este punto tan importante para la iglesia. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. La iglesia primitiva empezó de esta manera. Los apóstoles esperando aquella promesa, esperando de que el Espíritu Santo, lo que el Señor le había prometido, que le dijo: quédense en Jerusalén, no se muevan, y ustedes van a ser investidos de poder. Y los apóstoles, los discípulos empezaron a orar allí en las casas, en el templo, estaban todos juntos, buscando a Dios a través de la oración, a través de la alabanza. En el capítulo 2 dice que la presencia del Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y así toma cumplimiento aquella profecía que ya había profetizado el profeta Joel. Y así lo menciona el apóstol Pedro. Cuando algunos pensaban de que ellos estaban ebrios, de que estaban borrachos.
Y Pedro dice, no, esto no es tan ebrio, no es tan borracho. Esto es lo que dijo el profeta Joel, de que en los últimos tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos profetizarían, verían visiones. Y después de aquel suceso tan glorioso, dice que se juntaban en los hogares y compartían. Versículo 46. Y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Aquella persona que subía a Dios a Betel, iba con aquellos panes. Y como dijimos recién, el pan representa muchas cosas, representa la presencia de Dios. Aquellos panes, la proposición que estaban continuamente delante de la presencia de Dios. El pan del cielo que representa la palabra del Señor. El pan que representa la comunión con Dios, la comunión con la iglesia, con los hermanos. El pan que representa el compartir con los hermanos. Aquella persona que subía a Dios en Betel podía compartir con los hermanos, podía estar en unidad con los hermanos, podía, gloria a Dios, alabar a Dios junto con los hermanos. Con sencillez de corazón se gozaban en la presencia del Señor. Había poco, había mucho, pero ellos estaban compartiendo en unidad. Hoy en día, hermano, no se ven estas cosas. Hoy en día, gloria a Dios, se ha tomado como una rutina de venir a la iglesia, de venir a los cultos, y apenas termina el culto ya se apagan las luces y cada uno a su casa. Ni siquiera tienen ese tiempito de juntarse con el hermano, de poder compartir una taza de mate cocido, una taza de té, unas galletitas. No. Subes con el pan a la presencia de Dios. Puede compartir con los hermanos. Hermano, que Dios nos guarde, Dios nos ayude. Si usted lo sigue haciendo a este punto, de que cuando vea a los hermanos, aunque usted no tenga mucho, pero comparte lo poquito que tiene. Y mientras comparte allí, uno agarra una guitarra y empieza a tocar y empieza a alabar a Dios. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Porque eso quiere decir que usted sube a Betel con el pan en la mano. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a tratar de terminar el mensaje. Y otro varón dice que subía con una vasija de vino. El vino representa al Espíritu Santo, representa a la alegría del corazón del hombre. Salmo capítulo 104, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. En un solo versículo nos muestra dos puntos que hemos visto en 1 Samuel capítulo 10, versículo 3. El vino que alegra el corazón del hombre. Humanamente, aquella persona que empieza a beber, empieza a olvidarse por un tiempo, por unas fracciones de minutos, de horas, de sus problemas, de la dificultad que hay en el hogar. Pero cuando le pasa el efecto del alcohol, cae en la realidad. Sigue con el hogar destruido, sigue con el matrimonio destruido, siguen
con el problema allí en su casa. El vino solamente alegró fracciones de minutos, pero el vino que representa al Espíritu Santo, y aquel hombre que subía a Dios en Betel llevaba una vasija de vino. Y en este versículo nos da a conocer que el vino alegra el corazón del hombre. La persona que tiene la presencia del Espíritu Santo, aunque muchas veces esté pasando problemas, aunque muchas veces esté en situaciones drásticas, críticas, gloria a Dios, tiene la presencia del Señor, tiene la alegría en su corazón. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Los frutos del Espíritu Santo, y entre los frutos se encuentra el gozo. Esa persona no tiene necesidad de beber para olvidarse de sus problemas, sino que teniendo la presencia del Espíritu Santo dentro de su corazón, tiene gozo. Gloria a Dios, tiene, hermano, esa alegría en su rostro. El salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. El profeta Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni vaca en los corrales, con todo eso me alegraré en el Dios de mi salvación, porque hay gozo en los momentos más drásticos, en los momentos más difíciles. Aquella persona que tiene el vino, que representa al Espíritu Santo, que representa el gozo, gloria a Dios, está allí alabando y glorificando el nombre del Señor. El apóstol Pablo decía allí en Efesios capítulo 5, versículo 21, si no me equivoco. Miramos la palabra del Señor. Versículo 18, perdón. Efesios capítulo 5, versículo 18. No embriaguéis con vino, ante lo cual hay disolución. Perdón, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu Santo. El apóstol aconsejando, y usted sabe, hermano, usted sabe que hay cuando una persona bebe. A mí me toca vivir, o me tocó vivir muy de cerca este versículo. Porque la persona que está bajo los efectos del alcohol trae disolución, trae peleas, trae conflictos. Hay personas que aún estando bajo los efectos del alcohol han faltado el respeto a su esposa, ha faltado el respeto a su esposo. Lo he visto. Hay personas que estando bajo los efectos del alcohol le han faltado el respeto a su propia hija, a sus parientes, a niños pequeños, que no quiero mencionar con la crudeza, pero usted sabe a qué me refiero. Eso trae el vino. Eso trae la embriaguez. He visto que el vino ha destruido mi hogar cuando era pequeño, cuando era chico. Y he visto el daño terrible que trae el vino. Por eso el apóstol Pablo dice: no se embriaguen con vino donde hay cientos de problemas. Llénense de la presencia del Señor. No busquen ese gozo, ese gozo temporáneo, ese gozo que te dura 1 hora, 2 horas, ese gozo que supuestamente te alegra un poquito, pero cuando te diste cuenta dejó más problemas que los que tenía. Sino llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Hay más versículos, hermanos. Isaías 55, usted lo puede meditar, lo puede leer en su casa. Ese vino es gratis. La presencia del Espíritu Santo es gratis. Usted no tiene que pagar nada. Aquellas personas que muchas veces comercian con el Evangelio y hasta muchas veces dicen: entregue su ofrenda y entregue su pacto para recibir esto, para recibir lo otro, y hasta pasan cuenta bancaria, que el Señor los reprenda, porque estos medran con el Evangelio, comercian con el Evangelio. El libro de Isaías 55 dice: venid sin dinero y comprad vino y leche. En esta noche dígale: Señor, yo quiero de ese gozo. Ese vino que alegra el corazón del hombre, Señor, yo lo quiero. Yo quiero estar alegre, sea cual sea la situación que esté viviendo, Señor. Y hablaba del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en el último día de la fiesta se puso en pie y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Oramos en la presencia del Señor, clamamos. Gloria a Dios. En esta noche meditemos. Meditemos de qué manera subimos a Dios en Betel. Si subimos con cabritos, con engaños, falsedades, cuántas cosas que hay en el corazón del hombre. El Señor Jesucristo decía: porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos y otras cuantas cosas. Pero el apóstol Pablo decía: que la palabra de Cristo habite en vuestro corazón en abundancia. No permita que aquellas cosas que te llevan a la muerte espiritual estén ganando lugar en tu corazón. Permite que la palabra de Dios sea quien ocupe aquel corazón vacío. Que la presencia de Dios ocupe el vacío de tu corazón. Oramos a Dios en esta noche. Padre de amor, de misericordia, estamos delante de su presencia en esta noche, Señor. Hemos hablado, hemos dado a conocer de qué manera, Señor, debemos subir a Betel, debemos subir a la casa de Dios. Aunque muchas veces tal vez pensamos que no era necesario, que el cantar y el orar allí de nuestro hogar ya era suficiente. Pero no, en esta noche tu palabra nos ha hecho ver de que es necesario, Señor, que subamos a Jerusalén, de que subamos a Betel, de que subamos a la casa de Dios, para que tú abras la ventana de los cielos, para que tú derrames de aquella lluvia, de aquella bendición sobre nuestras vidas, Señor. Hemos visto que el alma del salmista anhelaba estar en los atrios, en la presencia de Dios. Y en esta noche, meditando nuestra vida, Señor, tal vez nos damos cuenta que nuestra alma no se aflige, nuestra alma, Señor, no se entristece cuando empezamos a llegar tarde a los cultos, cuando empezamos a faltar los cultos, parece que no sentimos nada. Pero en esta noche, Señor, queremos sentir lo que sentíamos al principio, que no podíamos estar tranquilos, Señor. Padre amado, bendice a cada uno de mis hermanos. Fortaleza, renueva, Señor. Padre amado, que puedan tener el pan en sus vidas. Aquel pan, Señor, que te lleva a tener comunión con la iglesia. Aquel pan que te lleva a compartir con los hermanos. Aquel pan que te lleva a estar continuamente delante de la presencia de Dios. Ayúdanos, Padre, a poder tener el pan en nuestra vida. Ayúdanos a poder tener aquella vasija llena de vino, Señor. Y no hablo de aquel vino, Señor, donde muchas veces la persona bebe y trae disoluciones, conflicto, pelea, muerte, sino que hablo de la presencia de tu Espíritu Santo que alegra el corazón del hombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, fortalece, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén.
Dios está en este lugar, fluye un río que trae sanidad, que trae bendición y libertad. Si Dios está en este lugar, se rompen cadenas, se va el dolor, se va la tristeza y llega la paz. Yo sé que está en ese lugar, por eso levantaré mis manos. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi canto. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi mejor ofrenda. No puedo sentir tan cerca de mí, Él está en este lugar. Si Dios está en este lugar, fluye un río que trae sanidad, que trae bendición y libertad. Si Dios está en ese lugar, se rompen cadenas, se va el dolor, se va la tristeza y llega la paz. Yo sé que está en este lugar, por eso levantaré mis manos. Yo sé que está en ese lugar, por eso le brindaré mi canto. Yo sé que está en ese lugar, por eso le brindaré mi mejor ofrenda. Lo puedo sentir tan cerca de mí, Él está en ese lugar. Lo puedo sentir tan cerca de mí, Jesús está en ese lugar.